Muy buenos días a todos, bienvenidos a este canal Área Fit. En el capítulo de hoy vamos a tratar el tema las hormonas involucradas en el ciclo menstrual y ovárico. Aquí podemos ver una representación gráfica de cómo es el funcionamiento del ciclo menstrual de manera física. Ciclo sexual femenino. El ciclo menstrual o ciclo ovárico consiste en una serie de cambios regulares que de forma natural ocurren en el sistema reproductor femenino, los cuales hacen posible el embarazo o la menstruación. En caso de que el primero no tenga lugar, durante este ciclo se desarrollan los ovocitos. Aquí vemos la representación gráfica de cómo es la transición del óvulo a transformarse en ovocito. La FSH y la LH son hormonas que estimulan a los órganos femeninos para producir progesterona y estrógenos. Estas dos hormonas son muy protagonistas en este ciclo. ¿Qué es el ciclo menstrual en la mujer? Bueno, como anteriormente es muy parecido al tema, el título es muy parecido al otro, pero aquí están enfatizando qué es lo normal. Bueno, lo normal en el ciclo menstrual comienza el primer día de un periodo y finaliza el primer día del periodo siguiente. El ciclo no es igual para todas las personas. El sangrado menstrual puede presentarse cada 21 a 35 días y durar de 2 a 7 días. ¿Qué es el ciclo menstrual? La menstruación es la exfoliación y el sangrado del endometrio en respuesta a los cambios cíclicos de las hormonas sexuales segregadas por los ovarios. El ciclo menstrual se divide generalmente en 3 fases, que son las siguientes. Fase folicular. Bueno, la fase folicular, si el óvulo no es fecundado y no se aloja ningún óvulo fecundado en el endometrio, los estrógenos y la progesterona se retiran. El endometrio se desprende, se produce una hemorragia menstrual y comienza la fase folicular. Fase ovulatoria. Un óvulo maduro es expulsado del folículo y el óvulo entra en la trompa de Falopio a la espera de la fecundación. Aquí vemos una representación gráfica de cuando una mujer está ovulando. Aquí muestra que los estrógenos son muy altos en los días de ovulación y los estrógenos bajan. Pasado la fase ovulatoria, en la fase lútea, la progesterona sube y los estrógenos bajan. Aquí vemos una representación gráfica en días y en una forma cíclica, mostrando los días del periodo y la fase ovulatoria. En esos días de la fase ovulatoria es recomendable planificar con anticonceptivos porque es la fase más fértil y más productiva de la mujer. Bueno, ahora la fase lútea. Después de la ovulación, el folículo degenera gradualmente el cuerpo lúteo, que comienza a producir progesterona y el endometrio sigue engrosándose y se vuelve muy adecuado para el asentamiento del óvulo. Si el óvulo no es fecundado, pasa a la siguiente fase folicular. Bueno, aquí está la representación gráfica. Arriba podemos ver el proceso que puede llevar naturalmente un óvulo. En la parte media están las fases, la fase folicular y la fase lútea. Abajo está representada los 5 días de la regla.
Si se dan cuenta, los 5 días de la regla están dentro de la fase folicular. Estas dos van de manera sinérgica. Estas dos actividades, la fase folicular con la menstruación, ocurren en el mismo instante, pueden ocurrir de manera sinérgica. Pasado la fase folicular, pasa la fase ovulatoria. Ahí, como pueden observar, el óvulo se desprende. Y en la fase lútea es cuando el óvulo, si no es fecundado, perece. Aquí hay otra representación gráfica. Como lo dije antes, hay hormonas que son las hormonas encargadas de, estos son los estrógenos y la progesterona. Estas son las hormonas que, ¿cómo se dice la palabra? Son las hormonas que estimulan, son estimuladoras. Estas estimulan el útero, todo el aparato reproductor para que produzcan los efectos que van a ocurrir para la ovulación. Vamos a definir qué es una hormona para poder entrar en calor del tema de lo que estamos hablando de las hormonas. Como inicial, una hormona es una sustancia química secretada en la sangre por una célula especial cuyo propósito es indicar a otras células que realice determinadas funciones. Desde el punto de vista químico, las hormonas son moléculas de naturaleza orgánica, principalmente proteicas, y cumplen su función en muy pequeñas cantidades. Bueno, ya quedó claro qué es una hormona. Vamos a pasar las hormonas del ciclo menstrual. Bueno, aquí están la prolactina, estradiol, FSH, LH, testosterona, DHEA-S y la progesterona. Bueno, estas son en sí, en el ciclo menstrual entran varias hormonas, pero las más representativas, las que tienen más protagonismo, son las que producen cambios y estímulos más resaltantes. Por eso es que se van a tratar estas que hemos mencionado. Pero en realidad en el ciclo menstrual ocurren y entran en juego otras hormonas más. Pero las más representativas son estas: la prolactina, estradiol, FSH, LH, testosterona, DHEA-S y progesterona. A continuación trataremos de definir cada una de ellas. Bueno, aquí continuamos con la fase folicular. Ahí, como pueden ver, es una ilustración parecida a la inicial, donde explicamos cómo era el proceso del óvulo. En la fase folicular es la primera fase del ciclo menstrual de la mujer, en la que la hormona FSH, hormona folículo estimulante, y los estrógenos son las hormonas más protagonistas. Cuando se inicia la fase folicular, los niveles de estrógeno y progesterona son bajos. Como consecuencia, se produce la descomposición y el desprendimiento de las capas superiores del revestimiento uterino, endometrio. Tiene lugar la menstruación. Aquí vemos una representación gráfica de lo que pasa con el endometrio. Aquí está, en la primera imagen, está el endometrio creando las capas que él produce durante la menstruación. La fase proliferativa, la ovulación y la fase secretora. Bueno, ahí está una representación básica de cómo es el comportamiento del endometrio femenino.
Las hormonas de la fase ovulatoria. Las hormonas luteinizantes y folículo-estimulantes producidas por la hipófisis promueven la ovulación y estimulan los ovarios para producir estrógenos y progesterona. Los estrógenos y la progesterona estimulan el útero y las mamas para prepararse para una posible fecundación. Fase lútea. Durante la fase lútea descienden las concentraciones de las hormonas luteinizantes y folículo-estimulantes. El folículo roto se cierra después de liberar el óvulo y forma el cuerpo luteico, que produce progesterona durante la mayor parte de esta fase. La concentración de estrógenos es alta. Aquí sigue la representación gráfica de cómo es la armonía y la integración de las hormonas que estimulan y las hormonas que llevan el proceso de la fertilidad en el ciclo menstrual. Esteroides sexuales. Bueno, los esteroides sexuales, tipo de hormona que participa en la pubertad, la fertilidad y la sexualidad. Las hormonas sexuales, por lo general, se producen en los ovarios en las mujeres y en los testículos en los hombres. Las hormonas sexuales femeninas son el estrógeno y la progesterona. Hormonas de la hipófisis. Bueno, aquí las hormonas de la hipófisis en el ciclo menstrual, como ya lo dije, estas vendrían siendo las hormonas que estimulan, son las que produce la hipófisis. Entonces a continuación las vamos a describir. Pero antes tenemos que decir qué es la hipófisis. La hipófisis es el órgano de secreción interna, situado en la excavación de la base del cráneo, llamada silla túrgica, y que produce hormonas que influyen en el crecimiento, en el desarrollo sexual, etc. ¿Qué es la hipófisis y cuál es su función? Bueno, la hipófisis se encuentra en la base del encéfalo, por encima y detrás de la nariz. El hipotálamo envía señales a la hipófisis, que luego elabora hormonas para controlar otras glándulas y muchas funciones del cuerpo, como el crecimiento y la fertilidad. ¿Qué son las hormonas hipofisiarias? Bueno, las hormonas hipofisiarias, como lo dije anteriormente, son las que estimulan a otras. Pero aquí vamos a definir, de acuerdo a la lectura, las hormonas hipofisiarias son aquellas que son secretadas por una acción que envía el hipotálamo. Estas hormonas, también conocidas como gonadotropinas, son la FSH y la LH. Bueno, aquí vemos la representación gráfica de dónde está ubicado el hipotálamo y la hipófisis y de qué lugar están siendo creadas ciertas hormonas y que estimulan en ciertas partes del cuerpo. Ahí aparece la ACTH, la TSH, la GH, la FSH y la LTH. Aquí muestran cada parte del cuerpo y de qué forma son estimuladas, con qué sustancias y con qué hormonas son estimuladas.
Esta es la hipófisis en el cerebro de la mujer, una representación muy gráfica. ¿Qué hormonas produce la hipófisis en la mujer? Hormona estimulante de la tiroides, la TSH, por sus siglas en inglés, que regula la glándula tiroidea. Hormona folículo estimulante, que es la FSH, por sus siglas en inglés, que regula los ovarios y los testículos. Hormona luteinizante, la LH, por sus siglas en inglés, que regula los ovarios y los testículos. Bueno, ahí estamos definiendo cada una de las hormonas que participan en la producción de la hipófisis de la mujer. Aquí está una representación gráfica de cómo se representan las hormonas hipofisiarias. Aquí se ve la hormona FSH. Dijimos que la FSH, por sus siglas en inglés, que regula los ovarios y los testículos en los hombres, y la LH, que regula los ovarios y los testículos. O sea que son como hormonas del desarrollo, podría decirse. Estas hormonas, también conocidas como gonadotropinas, son la FSH y la LH. Ambas hormonas ejercen su función sobre los ovarios, estimulando el desarrollo de los folículos ováricos y desencadenando la ovulación respectivamente. Aquí vemos la representación gráfica de cómo paso a paso, proceso a proceso, ocurre la ovulación. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las hormonas elaboradas en la hipófisis. En las mujeres actúa sobre los ovarios para hacer que los folículos liberen sus óvulos y producir hormonas que preparan al útero para estar listo para que se implante un óvulo fertilizado. En las mujeres, la FSH ayuda a controlar el ciclo menstrual y estimula a los ovarios para que produzca óvulos. El examen se utiliza para ayudar a diagnosticar o evaluar la menopausia. La glándula pituitaria, pequeña glándula en la base de su cerebro, produce la FSH. El hipotálamo, parte del cerebro, produce hormonas que le indican a sus glándulas pituitarias cuánta FSH producir. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de las hormonas ováricas. Como ya explicamos lo que eran las hormonas anteriores, ahora vamos a hablar acerca de las hormonas ováricas. Bueno, aquí está la representación gráfica. La definición es la siguiente. Las hormonas ováricas son los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas femeninas. Son sintetizadas, almacenadas y secretadas por los ovarios, y su producción va disminuyendo luego de la menopausia. Los estrógenos son un grupo de hormonas que juegan un papel clave en la salud reproductiva femenina, incluyendo la pubertad, menstruación, embarazo y menopausia. Los estrógenos también son importantes para la salud del corazón, los huesos y el cerebro, tanto en hombres como en mujeres. La progesterona es una hormona producida principalmente en los ovarios. La progesterona juega un papel clave en el embarazo. Esta se produce después de la ovulación, en la segunda mitad del ciclo menstrual. Ayuda a alistar el útero de una mujer para implantación de un óvulo fecundado. Aquí vemos la representación gráfica de la
del ciclo ovárico. Aquí se puede ver lo que es el óvulo en su maduración del folículo, en la fase folicular, en la fase de la ovulación, y el cuerpo luteico del óvulo, que va a hacer que pasa de la maduración a la ovulación y cuerpo luteico. Como quien dice, nace, crece, se reproduce y muere. Ejemplo de un ciclo menstrual típico. Aquí podemos ver, la menstruación suele durar de 3 a 8 días, cuando son ciclos que son fuera de lo normal. La fase folicular, que suele durar de 11 a 27 días. La ovulación puede durar de 12 a 24 horas. La fase luteica suele durar de 12 a 16 días. Podría decirse que este es un ejemplo de un ciclo menstrual típico. Aquí muestran el endometrio, desprendimiento del recubrimiento del útero. Comienza el periodo. Aquí va bajando. Óvulo maduro. Los óvulos comienzan a madurar el folículo. Pasan a la fase ovulatoria. Se libera el óvulo. El cuerpo luteico. El cuerpo lúteo desaparece gradualmente. Aquí está representado. El óvulo baja hacia las trompas de falopio. Sale de ahí de los ovarios, pasa a las trompas de falopio. Muy didáctico, muy recreativo. Otras hormonas. Como ya les venía diciendo, en el ciclo menstrual participan muchas hormonas, pero las más representativas ya las comenté en la primera fase. Ahora en esta fase voy a tratar de explicar las otras hormonas que participan, que están allí, pero digamos que tienen un protagonismo intermedio. Fase folicular. La menstruación, como lo explicamos anteriormente, y la hormona estrógeno. Así es la representación molecular del estrógeno. ¿Qué hormonas participan en la fase folicular? La fase folicular es la primera fase del ciclo menstrual de la mujer, en la que la hormona FSH, hormona folículo estimulante, y los estrógenos son hormonas protagonistas. Ya lo habíamos comentado al inicio del capítulo. Los estrógenos son hormonas sexuales, esteroides, derivadas del colesterol, que se encuentra principalmente en las mujeres. Entre sus múltiples funciones destaca el desarrollo de los órganos sexuales femeninos, la aparición de los caracteres sexuales secundarios y la regulación del ciclo menstrual. Por esta razón, los estrógenos son considerados como las hormonas sexuales femeninas. Además, los estrógenos son el principio activo de muchos anticonceptivos orales, así como de medicamentos utilizados en los tratamientos de reproducción asistida. A continuación tienes un índice de los 8 puntos que vamos a tratar en este artículo.
¿Qué funciones tienen los estrógenos? Bueno, aquí vamos a hablar acerca de la función de los estrógenos. Los estrógenos son los responsables del desarrollo sexual durante la pubertad de la mujer. Una vez los ovarios empiezan a funcionar y a secretar estrógenos, aparecen los caracteres sexuales femeninos. Maduración de los órganos reproductores, vagina, útero y trompas de falopio. Desarrollo de los pechos, aparición de vello, sobre todo en el pubis. Cambios en el timbre de la voz de la mujer. Aparición del ciclo menstrual, es decir, de la menstruación. Aquí vemos la representación gráfica de una mujer. Aquí muestran otra de las funciones de los estrógenos. Los estrógenos fortalecen los huesos, mejoran el aspecto de la piel, metabolismo de la grasa, comportamiento emocional, desarrollo de los pechos, maduración de los órganos reproductores. Otra de las funciones de los estrógenos es regular la síntesis de proteínas en las células, por lo que estas hormonas tienen un papel fundamental en muchos procesos del organismo. A continuación se comentan algunos de ellos. Fortalecimiento de los huesos. Los estrógenos impiden la pérdida de calcio, por lo que contribuyen a mantener la consistencia del esqueleto y a evitar la osteoporosis. Mejora el aspecto de la piel. Los estrógenos intervienen en la formación de colágeno y la regeneración de la dermis. En el metabolismo de la grasa, los estrógenos activan la producción de HDL, el llamado colesterol bueno, por lo que contribuyen a reforzar el funcionamiento del sistema cardiovascular y a reducir el riesgo de infartos. Comportamiento emocional. Los estrógenos favorecen el flujo sanguíneo y la llegada de glucosa hacia el cerebro, lo cual estimula el desarrollo neuronal y la síntesis de neurotransmisores. Por esta razón, niveles bajos de estrógeno pueden provocar cambios de humor, insomnio e irritabilidad. Además de todo esto, los estrógenos se encargan de controlar el ciclo menstrual y la ovulación durante la vida reproductiva de la mujer. Gracias a su acción reguladora sobre la hipófisis que se encuentra en el cerebro. ¿Qué pasa cuando los estrógenos están altos? Cuando el dominio del estrógeno ocurre es porque hay demasiadas hormonas sexuales femeninas. Esto hace que aumentemos de peso, tengamos fatiga, retengamos líquidos
nos aumente el tamaño de los senos, nos cambie el humor, tengamos un metabolismo lento, incluso hasta exceso de grasa abdominal. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene bajo los estrógenos? Cambios en los niveles de colesterol. La reducción de los niveles de estrógeno pueden causar cambios desfavorables en los niveles de colesterol en la sangre, entre ellos un incremento en el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, el colesterol malo, que contribuye a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Fase ovulatoria. Aquí muestran la representación gráfica de la fase ovulatoria, las hormonas que son protagonistas en esta fase. Ahí nos muestran que son picos altos de estrógeno, ya los explicamos anteriormente en la parte de qué es lo que ocurre cuando los picos altos de estrógeno se presentan en el ciclo menstrual. A continuación vamos a tratar lo que es el aumento de la serotonina y la producción de testosterona. Esta es la representación molecular de la serotonina. Bueno, la serotonina funciona como un neurotransmisor, sustancia que usa los nervios para enviarse mensajes entre sí, y vasoconstrictores, sustancias que hacen que los vasos sanguíneos se estrechen. Se cree que una concentración baja de serotonina es causa de depresión. También se llama 5-hidroxitriptamina. Ese es el nombre químico de la serotonina cuando está bajo. ¿Qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo, aunque cumple también otro tipo de funciones. Regula el apetito, causando la sensación de saciedad. Controla la temperatura corporal. No se les olvide que la serotonina es producida en la fase ovulatoria. Miren todos los beneficios que trae la serotonina. La serotonina es el resultado del triptófano, un componente de proteínas combinado con triptófanos hidroxilasa. Triptófano hidroxilasa, un reactor químico. Juntos forman el 5-HT o la serotonina. Los intestinos y el cerebro producen serotonina. También está presente en las plaquetas de la sangre y juega un papel en el sistema nervioso central. ¿Qué pasa cuando se aumenta la serotonina? La serotonina es una sustancia química que el cuerpo produce de forma natural. Es necesaria para que las células nerviosas y el cerebro funcionen. Pero demasiado serotonina causa signos y síntomas que pueden variar de leves, como temblores y diarrea, a graves como rigidez muscular, fiebre y convulsiones. Aquí vamos a hablar sobre la testosterona. Como pueden ver, es la representación molecular de la testosterona.
Recuerden que la testosterona la produce el hombre en grandes cantidades, y también la mujer. La mujer la produce en bajas cantidades.